Bueno, buen día, buenas tardes. La clase de hoy corresponde a lo que sería nuestra cuarta clase teórica de la materia de dinámica y control de procesos y control para industrias de alimentos. El tema que voy a tratar el día de hoy va a ser el tema de desarrollo de modelos. La idea de desarrollar modelos es, como lo mencioné en su momento, necesaria para poder, digamos, estudiar los sistemas de control que posteriormente vamos a estar analizando en, digamos, la segunda mitad de la materia. Ya un poco lo mencionamos, imaginamos el proceso, planta, sistema, como quieran llamarlo, como un bloque en el cual entran variables que llamamos variables de entrada, que son las variables manipuladas y las perturbaciones, y salen el efecto que éstas producen sobre el proceso, que son las salidas, tanto medibles como no medibles. La idea de desarrollar modelos está relacionada con querer entender cómo funciona el proceso en términos de su comportamiento frente a determinadas causas, que son fundamentalmente lo que llamamos variables de entrada. Los modelos tienen, como les decía, la posibilidad de desarrollarse de un punto de vista experimental como de un punto de vista matemático. Si uno puede hacer un modelo experimental, ese modelo experimental requiere una construcción de un equipo, requiere un trabajo en el laboratorio o en la planta, y presenta tanto ventajas como desventajas. Los modelos que vamos a encarar en la materia son modelos de tipo matemático. Estos modelos están basados fundamentalmente en ecuaciones matemáticas y el objetivo es llegar a lo que llamamos modelos en variables de estado. ¿Qué es un modelo en variables de estado? Bueno, un modelo en variables de estado es un modelo que me permite representar variables que tengan un sentido tecnológico a través de un sistema de ecuaciones. Para desarrollar modelos en variables de estado, nosotros vamos a trabajar con lo que llamamos variables fundamentales. Y a su vez, las variables fundamentales van a estar relacionadas entre sí y con las entradas a través de las ecuaciones, que son ni más ni menos lo que mencionamos anteriormente, clases anteriores, las ecuaciones de balance. La idea es relacionar estas variables fundamentales con las ecuaciones de balance para producir un sistema de ecuaciones diferenciales que va a tener como variable independiente el tiempo. Las cantidades fundamentales que nos interesan son son la masa, la energía y la cantidad de movimiento. Como lo mencioné también en clases posteriores, la que nos interesa fundamentalmente son la masa y la energía, ya que vamos a pensar en los sistemas que están en reposo. No es que esta cantidad sea algo que no interesa a la ingeniería química o a la ingeniería de alimentos, sino que en lo que respecta a los sistemas de control, fundamentalmente nos vamos a concentrar en masa y energía. A partir de estas cantidades fundamentales, nosotros vamos a obtener las variables de estado, que se derivan de estas. Ya lo vamos a ver con ejemplos. Las variables que se derivan de estas, por ejemplo, de la masa se deriva concentración, densidad, de la energía se deriva temperatura, presión, de la masa se deriva también caudal. Todas estas variables están interrelacionadas entre sí a través de lo que son las ecuaciones de balance y
La idea es pasar de las ecuaciones de balance en las cantidades fundamentales a ecuaciones diferenciales en las variables de estado. Entonces, nuestro objetivo es llegar a ecuaciones diferenciales en variables de estado. Estas van a ser las variables dependientes, y las variables independientes van a ser, la variable independiente va a ser el tiempo mayormente, va a ser fundamentalmente nuestra variable independiente. Con respecto a las variables de estado, dijimos que tenemos temperatura, concentración, todas derivadas de las variables fundamentales, que son la masa, la energía y la cantidad de movimiento. Como lo dije en este punto. Concentración, densidad, dijimos también, caudal y un montón de etcéteras. Bien, entonces para analizar los modelos dijimos que vamos a estudiar las ecuaciones de balance. La ecuación de balance se puede definir en términos generales a través de la siguiente ecuación, que es una ecuación tipo conceptual, que me está diciendo lo siguiente. Me está diciendo que lo que yo tengo es algo, esto ustedes ya lo han visto en otras asignaturas. Lo que estamos analizando acá es la acumulación de la cantidad S, que será la variable fundamental, podrá ser la masa, la energía, la cantidad de movimiento, dividido el tiempo transcurrido, esto en relación a algún sistema que esté, digamos, en términos generales definido de la siguiente forma, un sistema muy general, en el cual tengamos un determinado volumen, una serie de corrientes de entrada, una serie de corrientes de salida, que son estas y estas, un calor intercambiado y un trabajo intercambiado con el medio que lo rodea. Es decir, el sistema que nos interesa estudiar es este volumen, que puede ser un equipo determinado, podría ser un recipiente, ya vamos a ver con ejemplos concretos. Lo que tenemos entonces es que la cantidad de S ingresada, S va a ser la cantidad, digamos, que nos interesa estudiar, la cantidad fundamental que nos interesa estudiar, menos la cantidad S extraída debido al tiempo, más la cantidad de S, la cantidad de S generada dividido el tiempo, menos la cantidad de S consumida, eso es igual a la que se acumula de esta cantidad S en el sistema, sea masa, energía o cantidad de movimiento. Bien, como les decía, las cantidades fundamentales, estas que estamos refiriéndome, es decir, S va a ser masa o energía o cantidad de movimiento o masa de componente. Esto es importante sobre todo porque en los sistemas químicos tenemos que, digamos, un determinado volumen contiene distintos componentes y cada uno con la masa que corresponde. Así que esta va a ser lo que consideramos la masa total. Bien. Ahora si ponemos esto en términos de ecuaciones, tenemos que para el volumen ese que estamos analizando, el balance de masa total se puede dar a través de la siguiente ecuación, donde he reemplazado la acumulación esta acumulación es un delta, y este es el tiempo transcurrido es un delta también, así que este cociente, cuando el tiempo transcurrido es muy pequeño, tiende a la derivada, y lo que tenemos acá sería que es la derivada de la masa de este volumen es su densidad por el volumen este que estamos señalando. Y después tenemos entonces, estoy hablando de masa total. La masa total, como sabemos, ni se genera ni se consume, por lo tanto los dos términos finales son nulos y solo me queda la cantidad de la masa total ingresada menos la cantidad de la masa total extraída. ¿Sí? Estamos haciendo el ejemplo para lo que sería el balance de masa total. Entonces, balance de masa total
queda de esta forma. Si hacemos lo mismo para el balance por componente, que sería, le hicimos el balance de masa total, el balance por componente sería esto que les voy a mostrar ahora. El balance por componente sería este, en el cual lo que tengo, estoy hablando de moles, ya que efectivamente quiero distinguir las distintas unidades o los distintos componentes que tiene esa masa total. Y si reemplazo los moles de A, los puedo reemplazar por la concentración multiplicada por el volumen. Esto es lo que se acumula de A en el sistema. Y esto es igual a la corriente que ingresa de A, que es la concentración de A. Estos son moles por unidad de volumen, multiplicado por el caudal. Este es un caudal volumétrico, y el producto este me va a dar la cantidad de moles por unidad de tiempo que ingresan. Este producto me va a dar, esta sumatoria de estos productos me va a dar cantidad de moles que egresan del componente A, y por distintas corrientes, cada una de ellas señalada con un subíndice. Esta es la suma a lo largo de todas las corrientes que pueden ingresar al sistema, y finalmente voy a tener un término que corresponde a la cantidad que sí ahora puede generarse por unidad de tiempo. Esta va a ser la velocidad a la cual se genera esa cantidad, y este es por unidad de volumen, y este es el volumen del recipiente que lo está conteniendo. Esto va a tener un componente positivo, un componente negativo, que corresponde a estos dos términos, y va a depender de qué forma esté apareciendo A en el sistema y también desapareciendo, cosa que puede darse también al mismo tiempo. Esto va a ser entonces el balance por componente. Y por último vamos a tener el balance de energía, que lo voy a representar por la siguiente ecuación. Este va a ser el balance de energía. Este balance de energía considera las cantidades de energía interna, cinética y potencial, como varían dentro del sistema que estábamos analizando, y tenemos la cantidad de energía que entra, que es igual a la entalpía de cada uno de los componentes que ingresa al sistema. Esto es lo que egresa al sistema, y luego tenemos el calor intercambiado y el trabajo intercambiado. Puede ser con signo positivo o negativo. De todos modos, nosotros vamos a simplificar mucho esto en los modelos específicos que estemos trabajando. Lo que dijimos acá era que el caso anterior, la R es la velocidad de reacción. La ecuación anterior, la que tiene el balance balance de masa por componente, velocidad de reacción por unidad de volumen para el componente A en el sistema. Esto es lo que llamamos RA en ese momento. No lo llamé RA particularmente, pero sí pónganle RA. Después tenemos que HI es la entalpía específica del material en la corriente de entrada I, esto que mencioné anteriormente. Finalmente, como les decía, Q y WS son el calor y el trabajo intercambiado por el sistema y por el medio. Bueno, si llevamos esto a un caso concreto que me interesa estudiar, y como les he dicho muchas veces, es uno de nuestros caballitos de batalla, el calentador tanque agitado continuo, voy entonces a seguir con él. Calentador tanque agitado continuo, que me interesa analizar particularmente como ejemplo. Entonces vamos a estudiar este ejemplo.
donde lo que tengo es un sistema simple en el cual ocurre, digamos, uno puede estar interesado en estudiar los dos fenómenos. El balance, el fenómeno, digamos, másico y el balance y el fenómeno térmico. Acá entonces vamos a tratar de trabajar en las ecuaciones anteriores, pero haciendo consideraciones específicas para este caso. Primero de todo, la masa total de la que hablábamos hoy. Acá no vamos a tener masa por componente porque estamos pensando que es un único componente. Está ingresando un único componente al tanque este que se evacúa a través de la salida esta en la base del tanque. Esto da lugar a que haya una altura que va a tener distintos valores. Y a su vez estamos calentando el fluido a través de este serpentín que es alimentado con vapor que se condensa en el serpentín. Y la cantidad de calor entregado está determinado por el caudal que hacemos circular por esta válvula. Con respecto a la masa total, entonces, en el tanque tenemos que esta masa total es el volumen por la densidad, está claro, es el volumen del tanque por la densidad del líquido en el tanque. Esto lo podemos escribir a su vez como ρ por A por H, donde A es el área del tanque, H es la altura. Imaginamos que el área del tanque es constante. Esto va a dar la masa total. En cuanto a la energía total, en el tanque, esta es igual a E, y dijimos que era U más K más P, donde U es la energía interna, K es la energía cinética y P es la energía potencial. Si tomamos que de K a dt y de P a dt son igual a 0, ¿sí? Donde estamos en un sistema, digamos, en reposo, tenemos que entonces la variación de energía con respecto al tiempo es igual a la variación de energía interna con respecto al tiempo, y en sistemas líquidos, esto es un conocimiento de termodinámica, la derivada de U respecto de T es aproximadamente igual a la derivada de la entalpía respecto de T, la entalpía total en el tanque. Entonces finalmente la entalpía total en el tanque nosotros sabemos por otro lado también que está dada por ρ B Cp, la temperatura dentro del tanque. Es decir, hemos relacionado la energía dentro del tanque con la entalpía y a su vez relacionado esta con la temperatura. Es decir, hemos relacionado una variable fundamental con una variable de estado. Hacemos algo más, chiquitín más. H por el área, por el Cp, por la temperatura. Entonces, esta es la capacidad calorífica del líquido en el tanque. Y de esta forma tenemos entonces nuestro sistema definido de la siguiente manera. Cuando digo definido, nuestro objetivo era para este sistema llegar a un conjunto de ecuaciones diferenciales en variables de estado. Entonces, en principio aplicamos la ecuación general de esta ecuación, en la cual el S corresponde a cualquiera de las cantidades que nos interesan, en este caso masa y energía. Entonces las voy a aplicar, entonces voy a aplicarlo a esta ecuación, y en ese caso, como les decía, y como no tengo cantidad de S generada ni cantidad de S consumida, porque estoy haciendo un balance de masa total, la ecuación que me representa, digamos, el balance de masa es la siguiente. Derivada de, dijimos la masa es ρ A por H con respecto al tiempo, y es igual a
la masa, la cantidad de masa ingresada, que es ρ por FI. Este es el caudal volumétrico. Este es la masa por unidad de volumen, por lo tanto las unidades son coherentes, menos la masa de salida, que es la densidad por el caudal de salida. Caudal de entrada, caudal de salida. Estamos considerando que la densidad a la entrada es igual a la densidad dentro del tanque y por lo tanto a la densidad de salida. Hacemos una simplificación más. Consideramos que la densidad no varía en el tiempo y entonces simplificamos. Consideramos que A es constante y esto me va a quedar dH a dt igual a FI menos F, que es la ecuación en variables de estado del balance de masa para el ejemplo que estamos analizando. Bueno, lo mismo hago con el balance de energía. Lo mismo hago con el balance de energía. Y lo que voy a tener es lo siguiente. Vuelvo un poquito a la ecuación, digamos, general de balance, que es esta. En esta ecuación la cantidad S, como les decía, es masa o energía. La voy a utilizar para energía. En este caso vamos a tener la cantidad de calor, digamos, que ingresa al sistema o generada, cantidad de calor generado en el sistema o cantidad de energía generada en el sistema es la cantidad de calor que se entrega al sistema en este caso. Estamos analizando, recuerden, el ejemplo del calentador. Entonces yo estoy entregando calor, no hay intercambio de trabajo, pero sí hay un intercambio de calor. Y lo que yo obtengo usando entonces el balance genérico es lo siguiente. Que es lo que me representa la ecuación con el término de energía que se suministra por el vapor, que es el término Q. No hay energía que se extrae del sistema. Y después tenemos dos entradas, una entrada y una salida. Energía que entra al sistema a través del caudal FI, energía que sale del sistema a través del caudal F. Recuerden que digamos, esto que habíamos obtenido estaba relacionado con que habíamos asumido que la energía total era la energía interna y que la energía interna era igual, la variación de la energía interna era igual a la variación de la entalpía y la energía interna era igual a la entalpía. Y la entalpía podía aproximarse a través de la temperatura que tenía en cada caso cada corriente. Esta es la acumulación de la cantidad. Esta es, igual, en el mismo sentido, la energía dentro del tanque. La variación de la energía dentro del tanque dividido la variación en el tiempo. Esto en el límite delta t tendiendo a 0 es la derivada de este término con respecto al tiempo. Bien, trabajando un poco esto, podemos llegar a lo siguiente. No es más que pasar el ρCp abajo. Luego lo que hacemos es desarrollamos la derivada donde aparece h y t. Recuerden que h es, digamos, va a ser la variable de estado que me representa la masa y t es la variable de estado que me representa la energía. Fíjense que entonces debo derivarla como un producto. Y finalmente, trabajando un poquito más, lo que obtengo es lo siguiente, que no es más que la ecuación de estado. La quiero subrayar particularmente. Esta es entonces la ecuación de estado
para el balance de energía. Entonces con esta y con esta tenemos las dos ecuaciones de estado que me representan la evolución de las variables de interés para el sistema que estamos planteando, que es el calentador tanque agitado continuo. Bien. Bueno, ahora me gustaría referirme de esta forma. Entonces, lo que yo he llegado es, bueno, resumo lo que acabo de decir, ¿no? Dije que entonces el sistema se puede representar a través de la siguiente forma. Ese tanque calentador agitado se puede representar entonces a través de este sistema de ecuaciones. ¿Por qué sistema de ecuaciones? Porque están relacionadas entre sí. Para resolver las variables que me interesan, como buena ecuación o sistema de ecuaciones, acá tengo incógnitas, tengo parámetros y tengo variables impuestas exteriormente. ¿Cuáles serían las variables impuestas exteriormente? En principio, FI, F, TI y Q son variables impuestas exteriormente, pueden ser perturbaciones, pueden ser manipuladas, pero claramente las variables de estado o salidas del sistema son la altura del líquido en el tanque y la temperatura dentro del tanque. Este sistema no se puede resolver independientemente cada una de ellas, sino que están acopladas. Fíjense que el H aparece también en la segunda ecuación. No así el T en la primera, pero el acople se da en un sentido y por lo tanto la resolución del sistema es en forma conjunta. Y tenemos una serie de parámetros A, ρ y Cp. Entonces tenemos como variables potenciales FI, de entrada FI, F, Q y T, y variables de estado tenemos H y T. Entonces hemos obtenido lo que estamos buscando, que es un juego de ecuaciones diferenciales en variables de estado. Variables de estado tienen un sentido tecnológico, tanto H como T yo las puedo medir, fíjense. Cosa que la masa podría medirla, es más complejo, y obviamente la energía es algo mucho más abstracto y requiere una derivación hacia una variable que tenga algún carácter tecnológico. Bueno, todo esto no sería suficiente desde el punto de vista de su utilidad si no pudiéramos agregarle lo que conocemos como elementos adicionales del modelo matemático. Es decir, el modelo matemático son las dos ecuaciones que están viendo ahí. Los elementos adicionales del modelo matemático son aquellos que me permiten resolverlo. Y claramente acá yo tengo un problema por lo menos con Q. Q es una variable que claramente no está claramente definida, digamos. El Q es una cantidad que debe uno trabajarla de alguna forma para poder obtener algo que permita la resolución del sistema este. Y para ello lo que utilizamos son lo que se conoce como ecuaciones constitutivas, que son ecuaciones que no son ecuaciones fundamentales en términos de las leyes en este caso las leyes físicas que gobiernan estos sistemas, sino que son ecuaciones que tienen un grado de empirismo y han sido desarrolladas a través de la experimentación. Típicamente para Q lo que se usa es la ecuación de transporte de calor, que me dice que para el caso del serpentín que estamos analizando nosotros, el calor transferido del serpentín al líquido en el tanque está dado a través de la siguiente ecuación, que es una aproximación, donde TCT es la temperatura del vapor en el serpentín en contacto a su vez con las paredes del serpentín, pero también en contacto con el líquido en el tanque. Despreciamos las paredes del serpentín y consideramos que la fuerza impulsora que permite que se transfiera calor del serpentín al tanque está dada por la diferencia de temperaturas entre el vapor en el serpentín y la temperatura del líquido en el tanque. El coeficiente de proporcionalidad que las relaciona está dado por
el área del serpentín expuesta al contacto con el líquido en el tanque y el coeficiente de transferencia de calor, que es un valor también empírico que uno deberá determinar específicamente para cada caso. Esta ecuación entonces es la ecuación de transporte de calor y es una ecuación, como dijimos, de tipo constitutiva. Y en todos los casos es una aproximación a el fenómeno que queremos modelar. No así las ecuaciones de balance. Las ecuaciones de balance son ecuaciones fundamentales que están regidas por las leyes físicas fundamentales. Las ecuaciones constitutivas son aproximaciones de distinto grado que me permiten modelar cantidades que si no, no tienen un sentido tecnológico y una utilidad. Esto puede hacerse, digamos, no en este caso, que no necesitamos modelar nada más específicamente, pero sí hay otras, por ejemplo, una típica ecuación adicional, elemento adicional, entonces este sería 1 y la 2 sería la velocidad de reacción. Si yo estuviera modelando acá un balance de masa por componentes, la velocidad de reacción claramente sería algo que yo tendría que poder modelar. Un típico ejemplo de velocidad de reacción está dado por el modelo de Arrhenius para una reacción, perdón, acá. Esto es división, ¿no? Multiplicado por la concentración de A. Es decir, que me está diciendo que la cantidad de A que se consume a través de una reacción en el tanque que esté estudiando es proporcional a la cantidad de A disponible a una constante que llamaremos constante preexponencial y a un término proporcional al exponencial del inverso de la temperatura. Es decir, cuanto más temperatura haya, más pequeño va a ser más pequeño va a ser esta cantidad y por lo tanto vamos a tener perdón, al revés. Acá lo que estamos pensando es que la velocidad de reacción esta es la cantidad de A que se producen. Así que, por lo tanto, la cantidad de A que se producen va a ser proporcional a la cantidad que tengo en el momento cualquiera de la reacción y va a depender de la temperatura, siendo cada vez mayor la cantidad de A que se produce cuando la temperatura sea más elevada. Entonces acá tenemos concentración de A en la mezcla y T la temperatura de la mezcla reaccionante. Entonces acá estamos mencionando que A son productos. Podrían haber sido reactivos. Así, esto es lo que está generando a partir de de la transformación de otros componentes en el componente A. Esta ecuación nuevamente es una ecuación empírica y la cantidad y puede ser modelada en un nivel como el que está acá, que es un nivel básico elemental, o podría complejizarse con un modelo más elaborado. En cualquier caso, estos son elementos adicionales que deben ser incorporados a las ecuaciones de estado derivadas de las ecuaciones de balance, en los términos en los cuales las cantidades, digamos, correspondientes, que son generalmente entradas, no están definidas en forma precisa y útil para el desarrollo de modelos tecnológicos. Después les voy a dar un listado de pequeños temas adicionales que se van a poder consultar en el libro. Les voy a dar un listado bien claro sobre cómo consultarlo y en dónde, y para que puedan ver también más ejemplos de elementos adicionales del modelo matemático. Lo que me interesa en particular es ver un ejemplo de
otro ejemplo más de elementos adicionales, que es el de el tiempo muerto. El tiempo muerto es algo que me interesa particularmente por varias razones. Una es porque va a ser fundamental a lo largo de toda la materia, así que quiero que lo vayan entendiendo medio de entrada. El tiempo muerto también se lo conoce como retardo puro o retardo por transporte. Entonces, tiempo muerto. Tiempo muerto es nuevamente otro elemento adicional de las ecuaciones que estamos derivando. Es algo que me permite completarlas y efectivamente poder resolverlas. Dijimos que esto también se lo conoce como retardo puro o retardo por transporte. Ahora vamos a ver por qué esto. Acá lo que vemos es para digamos, ejemplificar lo que sería el tiempo muerto y su uso en algún modelo, que ya vamos a ver luego en dónde. Analicemos esta cañería, que tiene una sección circular, donde está circulando un fluido a temperatura, una determinada temperatura, la llamamos T-in, in por inlet, está en inglés, más que nada parafraseando el libro de Stephanopoulos, y T-out, la temperatura de salida. Supongamos que las dos temperaturas son iguales, es decir, que en el caño está circulando un caudal de un líquido que tiene una temperatura fija y digamos, lo que entra tiene la misma temperatura que lo que sale. Pensando que no se pierde digamos, calor por las paredes del tubo. Pensemos que el tubo tiene una longitud L y que el caudal, que la velocidad de las distintas partículas a lo largo de la sección del tubo es igual en cualquier punto. Sabemos que esto en un flujo laminar no es así, tenemos que cuanto más cercano a la pared está, la velocidad es más baja, pero consideremos el caso en el cual el flujo es de tipo pistón y la temperatura es constante a lo largo de toda la sección, y lo que tenemos es una velocidad promedio de cómo se mueven las partículas en el tubo. Esta es la velocidad promedio. Bueno, si hacemos un simple análisis, vemos que vamos a graficar, vamos a tomar un tiempo T0 y vamos a graficar lo siguiente. La temperatura, vamos a imaginar que la temperatura del líquido el líquido está circulando a temperatura constante y de golpe la temperatura cambia. Cuando la temperatura cambia, y yo me voy a parar, digamos, fíjese que tenemos en realidad dos variables independientes de acá. Una variable que es el punto donde estoy parado en el caño y otra variable que es el tiempo. Supongamos que me paro en este punto, en el punto de entrada, y lo que hago es registro la temperatura de entrada. Y lo que veo es, por alguna razón externa, digamos, cambia hacia un nuevo valor constante siguiendo alguna determinada curva. Esto en función del tiempo. Estoy parado ahí y lo que veo es esto. Yo veo que la temperatura cambió, parado ahí en ese punto 1, y estoy midiendo. Cuando mido, yo tomo los puntitos cada unidad de tiempo que quiero muestrear, mido la temperatura y veo que la temperatura va aumentando. Y por otro lado, hago lo mismo en el otro extremo, en el extremo 2. Entonces este sería la temperatura en 1. Este eje es temperatura. Y en el temperatura en 2 lo que veo es lo siguiente, que la temperatura en 2, que es esta, de entrada no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque la primera rodaja que pasó por el punto 1, la primera rodaja esta, que es el pedacito el que está ya a una temperatura distinta a la que venía por el caño y que hacía que T-in sea igual a T-out, esa pequeña rodaja lo que tiene que hacer para poder, digamos, expresarse en el punto 2 es viajar todo este tramo hasta llegar al punto 2 y ahí recién voy a ver lo que ocurre. ¿Y qué es esto? Y ahí sí, lo que voy a tener es que la
temperatura en el punto 2 a un determinado tiempo, que todavía no sé cuánto vale, esto todavía es una incógnita, va a variar de esta forma. Es decir, uno se paró acá y tiene a alguien que se paró en la otra punta y le pregunta. El de acá le dice, mira, cambió la temperatura acá. Acá te dice, no, no cambió todavía. Acá no cambió, acá no cambió, acá no cambió, y de golpe cambia. Y cambia, empieza a cambiar, y cambia de la misma forma, cosa totalmente lógica. En la medida que no haya pérdida de energía por las paredes, la temperatura se replica en el extremo 2, pero más tarde. Ese tiempo más tarde es este tiempo TD que llamé acá. Y vamos a calcularlo. Entonces, para calcularlo, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo sé que TD es el volumen del caño dividido el flujo volumétrico. Es decir, lo que tiene que ocurrir es que para que se empiece a expresar el cambio acá, tiene que haberse vaciado del líquido que está a temperatura igual en todos los lugares, se tiene que haber vaciado. Y para vaciar todo ese líquido necesito un tiempo que es igual al volumen del caño dividido el flujo volumétrico que está circulando por él. Y eso me va a dar, el volumen del caño es A por L, el flujo volumétrico es el área por la velocidad promedio, este AB es por average, y esto me va a terminar dando L sobre UAB. Entonces, ese tiempo TD, que es el tiempo que tarda la temperatura en 1 en expresarse en el punto 2, ese tiempo TD me permite modelar lo que es el T-out en función del T-in, el T-out en función del tiempo, en función del T-in. Y fíjense que esto es igual a T menos T sub D, donde esta diferencia está expresando que la curva es igual, la de T-in a la de T-out, nada más que está corrida T sub D a la derecha. Entonces, esta relación es también una relación de tipo constitutiva, porque yo he hecho algunas simplificaciones, algunas más evidentes que otras, y me permite obtener una vinculación entre dos variables, que no sería tan fácil, y me permite obtener, como antes obtenía Q en función de la temperatura, me permite obtener la T-out en función de la T-in. Fíjense que el tiempo de demora es la longitud de la cañería dividido la velocidad promedio en ella. Bueno, hay otro ejemplo que me interesaría que miren, les voy a decir bien claramente luego a qué me estoy refiriendo. Pero ahora me gustaría, una vez que tenemos una idea más o menos cómo se construyen estos modelos, hay muchos casos que nos va a interesar estudiar, lo que quisiera ahora es ir un poco más a cuestiones prácticas relacionadas con lo siguiente. Primero me gustaría poder volver a un poco a las cuestiones originales que dieron lugar a lo que estamos charlando ahora, que es las ecuaciones de balance en formato de variables de estado. Dijimos que para el caso del tanque agitado, que es nuestro caballito de batalla, lo que tenemos es el grupo de ecuaciones que lo representan, son estas dos. Una por el balance de masa total y otra por el balance de energía. Acá ya hemos transformado los balances originales de las cantidades fundamentales en cantidades variables de estado y tenemos la serie de entradas y salidas y hemos transformado las entradas que no son tecnológicamente, digamos, manejables, como el calor en este caso, en función de distintas ecuaciones constitutivas. Pero todavía tenemos con estos modelos una traba más que está relacionada con una característica de estas ecuaciones. Es algo que vamos a llamar, digamos, lo vamos a estudiar muy simplemente lo vamos a hacer. Vamos a analizar los sistemas de ecuaciones
en cuanto a si son lineales o no lineales. ¿Y qué va a significar esto? ¿O qué significa esto? Primero, ¿por qué queremos hacer esta distinción? Primero porque, y después lo vamos a ver en el ejemplo, lo vamos a ver en un ejemplo, lo que ocurre acá es que las herramientas disponibles para analizar, estudiar, desarrollar, digamos, herramientas útiles de análisis y luego de control, están básicamente disponibles para lo que se conoce como sistemas lineales. Es decir, a mí me interesa trabajar con sistemas lineales. Sin embargo, la mayoría de los sistemas son no lineales. ¿Y qué significa esto? Es muy simple. Significa lo siguiente, que si yo, una vez que llego a un formato como este, que esto va a ser posible en todos los casos, llegar a un formato como este, yo lo que hago es, me quedo con solamente la parte de la derivada de la ecuación de estado, así en este caso sería dh de t igual a fi menos f dividido a, y en el caso de la otra ecuación sería dt a dt igual a fi ti menos t dividido h más q sobre h, perdón, a por h sería a por h por q sobre rho cp. Estas dos ecuaciones que son equivalentes a estas dos que tenemos acá, lo que yo tengo que analizar para ver si son lineales o no lineales es cómo es el lado derecho de estas ecuaciones. Una vez que yo despejé exactamente la derivada de las ecuaciones de estado, sean estas de la derivada de las variables de estado, en tantas ecuaciones como tenga. Acá tengo dos, pero podría tener muchas ecuaciones más. Entonces lo del lado derecho de esto, ¿sí? Estas son funciones en las cuales intervienen variables de estado, acá vamos a tener también otra variable de estado, porque si recuerdan esto lo modelamos en su momento como UAT, T, ST menos T. Y acá tenemos entonces otra variable de entrada, una variable de estado. Es decir, lo que podemos decir de entrada acá con esto es que si estas funciones, llamémosle f1, en este caso sería de fi como función de, y esta f2, que sería función de muchas más, de ti, de t, de h, de tst, y no mucho más. Esta función como esta función, para que la ecuación diferencial, en este caso para que el sistema de ecuaciones diferenciales sea lineal, tienen que ser funciones lineales. Y una función lineal es la función lineal es la función de la recta. En una variable o en varias variables, pero es siempre la función de la recta. ¿La función de la recta cómo es? La función de la recta es así. Y es igual a más b por x, ¿cierto? Entonces, esta es una variable, esta es una variable, y la relación es lineal. ¿Por qué? Porque sería no lineal si, por ejemplo, fuera esto. Y igual a más b x cuadrado es no lineal. La relación entre esta variable y esta variable, esta función es no lineal. Si la función es no lineal es esta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la variable aparece como cuadrado. Si la variable aparece en forma lineal, es decir, siguiendo la ecuación de la recta, la ecuación es lineal. Es decir, para que esto sea lineal, f y fi deberían aparecer como si fuera en esta forma. Nada más que como son dos, debería aparecer, sería una y de xz, por ejemplo, que debería aparecer acá entonces más c por z, por ejemplo. En este caso sería lineal si fuera así. En este caso el f1 sería lineal si aparecería en este formato, en el cual x es f y z es fi. Lo que ocurre normalmente es que esto es no lineal. Lo vemos rápidamente acá. Si vemos esta es lineal. Esta es lineal. Por lo menos mientras f no esté definido de otra forma, esta ecuación es lineal. O su versión, vamos a poner en realidad su versión despejada. En realidad lo que debemos mirar es la versión despejada. Esta f1 es lineal.
Pero fíjense qué pasa con la F2. La F2 tiene acá el producto de dos variables, el producto de otras dos variables y el cociente con otra variable, con lo cual esto es ya de entrada no lineal, y también aparece no lineal acá, que tiene t y tct divididas por h. Así que en realidad, este h está de más acá. En realidad lo que tengo es que tanto F1 como F2 son no lineales. Entonces, el sistema de variables de estado que yo acabo de derivar es un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden porque solo aparece derivada primera, pero es no lineal. Y esto es lo que pasa con la mayoría de los sistemas de ecuaciones diferenciales en variable de estado. Son no lineales. Y el problema que tengo con los sistemas de ecuaciones no lineales es que no tengo herramientas para trabajar con ellos. ¿Qué significa no tengo herramientas para trabajar con ellos? Significa que no hay suficientes métodos o métodos generales digamos, que se hayan elaborado que permitan continuar avanzando en su resolución, en su análisis y en su uso en los sistemas de control. Y por lo tanto, estas ecuaciones, cuando aparecen de esta forma, requieren lo que llamamos linealización. Entonces, voy a hacer una pausa acá. Es decir, la clase se va a dividir entonces en como si fuera dos pequeños videos. Quiero redondear esto de la siguiente forma. Lo que voy a arrancar ahora, el siguiente video es mostrando por qué es que no tengo las herramientas para resolver los sistemas no lineales usando la herramienta que yo ya les adelanté, que va a ser la herramienta fundamental y principal para analizar todo esto, que es la transformada de Laplace. Entonces, en el video que viene vemos por qué no se puede aplicar la transformada de Laplace a un sistema que es no lineal, y vemos entonces cómo hacer aproximaciones de los sistemas no lineales para transformarlos en sistemas lineales que me sean útiles al momento de analizar, diseñar y estudiar los sistemas de control.